tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acercarse a esta instancia de análisis de la coyuntura política y económica de nuestro país, en esta nueva normalidad que ya nos hemos habituado hasta mencionarlo y a decirlo de esta manera. Así que es un gusto para nosotros. Estamos acostumbrados a hacer ya hace muchos años estos desayunos de análisis. Muchos de ustedes nos hemos encontrado en varias oportunidades. Es un gusto volverlos a ver. Hemos desarrollado este desayuno en formato virtual en el primer trimestre del año, así que ahora la coyuntura nos permitió poder encontrarnos de nuevo, siendo un grupo más reducido, sí, pero teniendo esta instancia presencial. Así que en nombre de la Fundación Konrad Adenauer les quiero agradecer a todos por su presencia. Nuestro representante, el señor Sebastián Grundberger, estaba un poquito engripado, nada grave, pero prefirió, por supuesto, permanecer en su domicilio para recuperarse. Así que les manda un saludo a todos. Me permito agradecer, por supuesto, a Paula, que nos está acompañando en esta instancia, colaborando con nosotros como moderadora, a Ignacio, por supuesto, muchísimas gracias, al CED, en la presencia de Agustín, por supuesto, primero como su director, con quien tenemos una larga trayectoria de colaboración con la institución, pero también en esta instancia como experto que nos va a hacer el análisis en nombre del CED en materia económica. Así que a todos les deseo un muy buen día, muchísimas gracias y bueno, esta instancia ahora es para ustedes. Gracias. Bueno, gracias Natalia, buenos días para todos. Entonces vamos a empezar con esta actividad de análisis de coyuntura política y económica. Vamos a arrancar con la coyuntura política. Vamos a escuchar a Ignacio Suaznavar, no precisa presentación, pero por si acaso es consultor político y analista de opinión pública, director de Equipos, la consultora Equipos, profesor de la Universidad Católica también y es consultor de la Fundación Konrad Adenauer, también viejo conocido de esta casa. Bueno, buenos días para todos, un placer estar acá ahora en formato presencial. Gracias como siempre al CED, gracias a la Fundación Adenauer que siempre está apoyando estos eventos donde hemos compartido ya hace tiempo. El año pasado, el año electoral, tuvimos una maratón importante, digamos, de instancias donde fuimos analizando el escenario político y las posibilidades de los distintos escenarios que podían configurarse en la elección nacional. Bueno, y ahora ya estamos en otra instancia, estamos ya prácticamente llegando a los 6 meses de un nuevo gobierno, en un escenario completamente inédito. Creo que todos los que en algún sentido hacemos análisis prospectivo de algún tipo, lo que hemos vivido en estos 6 meses hubiera sido absolutamente imposible de predecir. Y bueno, y eso ha generado cambios fuertes, o sea, la situación que estamos viviendo ha generado cambios fuertes también en términos de opinión pública. Ha consolidado algunos procesos, ha acelerado otros y ha generado algunos escenarios novedosos. ¿Qué ha pasado en estos 6 meses con los uruguayos en términos de percepciones económicas? ¿Cómo están percibiendo hoy los uruguayos la marcha de la situación económica? Bueno, las percepciones económicas de los uruguayos hoy tienen un saldo negativo. Ahí tenemos las mediciones de percepción económica de febrero a julio. En febrero, antes de la pandemia, no es que estuviéramos en un escenario de mucho optimismo. De hecho, un 26% calificaba la situación como positiva, un 42% como intermedia y un 31% como negativa. Quiere decir que ya había prepandemia y pregobierno una percepción negativa sobre la economía. Obviamente en marzo se produjo ese shock fuerte de temor e incertidumbre, no solo en el plano vital, sino también en la parte económica. Los juicios positivos disminuyeron drásticamente a 18 puntos y los negativos se fueron al 46. Efectivamente hubo un momento, un cimbronazo importante de percepción negativa de la economía. Y luego en abril, mayo, junio y julio la situación se fue de alguna manera normalizando. No se retornó a los niveles de febrero, por supuesto, pero se mantuvo un nivel de evaluación positiva de la economía del entorno de entre el 15 y el 20%, y de a poquito han ido disminuyendo los juicios negativos. Entonces, una percepción negativa sí, pero
uno diría moderadamente negativa, y si uno la compara, por ejemplo, con los resultados que teníamos en Uruguay en los últimos años, vemos que, por ejemplo, durante todo el periodo de gobierno anterior, el gobierno de Vázquez, tuvimos percepciones positivas que estaban un poco por encima del 10% y percepciones negativas de la economía que estaban por encima del 40%, en algunos momentos alcanzando el 50%. Y si lo comparamos con la percepción actual, en realidad el nivel positivo es muy parecido y el nivel negativo es un poquito más bajo. Quiere decir que la percepción negativa en Uruguay sobre la economía no es un fenómeno que se lo podamos atribuir a la pandemia. Si uno mira la serie, en realidad el punto raro es el crecimiento que hubo a fin de año, en noviembre y en febrero, donde aumentó el optimismo, y la pandemia en todo caso lo que hizo fue retornar a la vieja normalidad en términos de una percepción económica predominantemente negativa, que es la que fue constante en el último quinquenio, y a diferencia de los dos gobiernos anteriores, el gobierno de Mujica y la segunda mitad del gobierno de Vázquez, tenía claramente un saldo distinto, con saldo más positivo que negativo. Entonces, percepción negativa sobre la economía sí, pero no parece que haya un deterioro enorme respecto al pasado, sino más bien una normalización después de un veranillo, entre noviembre, digamos, y febrero, un veranillo prepandémico donde el optimismo económico había aumentado fuertemente. Estas cosas son importantes porque, obviamente, por un lado reflejan el humor de los ciudadanos, que es importante en sí mismo, pero por otro lado, el humor de los ciudadanos tiene repercusiones sobre la vida real, sobre las decisiones de los ciudadanos en materia económica en la vida cotidiana. Entonces, cuanto mayor el optimismo económico, más chance de tener una economía normalizada. Cuando el susto viene, efectivamente eso se empieza a sentir también en distintos sectores de actividad. Entonces, bueno, si bien los resultados son moderadamente negativos, es una buena noticia para el país, digamos, que no haya un temor descontrolado o extraordinariamente negativo, como sí tuvimos, fíjense el periodo de Jorge Valle, la crisis entre el 2000 y el 2004, donde las percepciones negativas sobre la economía llegaron a niveles superiores al 80%, cercanos al 90%. Y entonces, efectivamente, ahí se forman los círculos viciosos, porque el temor económico lleva a microdeterioros en el funcionamiento económico, que a su vez trae consecuencias sistémicas complejas. Así que diría este tipo de indicadores económicos durante muchos años en Uruguay, como la cosa iba bien, eran mirados de una manera relativamente secundaria. Durante el momento de la crisis de principios de siglo, estos indicadores fueron mirados centralmente, y hoy por hoy todo indica que vamos a tener que seguir monitoreando estos indicadores también con mucho más celo y detalle de lo que lo hicimos en los últimos 15 años. Y adicionalmente, algo que contribuye mucho al humor de los ciudadanos tiene que ver no solo con la percepción sobre el hoy, sino con cómo los ciudadanos esperan que la situación evolucione. Los ciudadanos en general pueden decir, bueno, la situación hoy está mal o está más o menos, pero si sienten que hay un futuro mejor, entonces la forma en que actúan económicamente es distinta, es mucho más. Y efectivamente, cuando nosotros hoy preguntamos a los ciudadanos qué expectativas tienen de cómo estará la economía en un año, hay opiniones divididas, pero hay un 34% que dice que la economía dentro de un año va a estar mejor, un 25% que va a estar igual, un 30% que va a estar peor. Esto es una visión casi en tercios, pero hay un razonable optimismo de que en un año la situación va a estar mejor que ahora. Nuevamente acá vemos una situación que evidentemente divida, pero mejor que la del quinquenio anterior. Durante todo el periodo del segundo gobierno de Vázquez, de 2015 a 2019, durante casi todo el periodo, salvo el final por el ciclo electoral, la percepción de que el año que viene la economía iba a estar peor predominó sobre la cantidad de gente que decía que la economía iba a estar mejor. Por lo cual se generaba en el quinquenio anterior el doble efecto: percepciones negativas sobre la economía actual y percepciones negativas en la proyección de un año, por lo cual efectivamente el humor del público frente a la economía fue un humor sostenidamente negativo. Ahora estamos en una zona intermedia y por lo menos después del susto de marzo, en esos últimos 2 meses, tenemos un poquito más de gente que dice que dentro de un año la situación va a estar mejor que los que dicen que la situación va a estar peor. Y cuando preguntamos a 3 años,
ahí encontramos juicios todavía más optimistas. Es como si el público dijera, bueno, esto va a durar un tiempito controlarlo, pero a 3 años este problema va a estar resuelto. Que es lo que por supuesto todos esperamos, quizá en plazos más cortos, pero efectivamente tanto en junio como en julio, estos 2 meses que tenemos de medición ya de una perspectiva un poquito más larga, encontramos que el 56% de los uruguayos siente que en 3 años ya la situación del país va a estar mejor o mucho mejor que hoy, y solo un 17% espera que la situación económica vaya a estar peor o mucho peor. Por supuesto, desde el lado del gobierno, este tipo de indicadores pueden ser buenas noticias o malas noticias, porque también el manejo de expectativas altas puede ser un problema. Pero bueno, lo cierto es que las expectativas a 3 años efectivamente son más positivas que las expectativas a 1 año y que son a su vez más positivas que la percepción actual. En este marco, el índice de confianza en la economía, que Equipos calcula hace años, combinando los indicadores actuales y prospectivos, muestra un moderado saldo negativo. En este momento, la medición de julio, estamos en un menos 7. En general, en Uruguay, esta serie va desde el 2000, estos indicadores los tenemos medidos desde los 90. En Uruguay siempre ha habido percepciones de saldo negativo sobre la economía, es parte... hay 2 hipótesis, la hipótesis de que la cultura nacional es predominantemente negativa o la hipótesis de que, en realidad tiene que ver con desempeños de los gobiernos. Siempre había saldos negativos, salvo los 2 gobiernos, los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio, el periodo de Vázquez y el periodo de Mujica, donde el saldo fue casi permanentemente positivo, llegando a algún pico máximo a principios del 2010, cuando el índice de confianza en la economía se acercó al 40%. Ya, como ven, el segundo gobierno de Vázquez fue muy distinto, con saldo permanentemente negativo, salvo al final por el ciclo electoral. Siempre los ciclos electorales traen optimismo sobre el futuro, que es lo que ustedes ven ahí. En este caso, la caída post-ciclo electoral fue abrupta. También había sido abrupta en 2015 por razones distintas, pero tras el susto fuerte, digamos, de marzo en la economía, ahora estamos viendo una modesta recuperación, entonces un saldo en el balance final moderadamente negativo. Bueno, como les decía al principio, más allá de las percepciones económicas, está claro que el 2020 sacudió bruscamente la estructura de prioridades de los uruguayos. Nosotros veníamos, cuando preguntábamos a los uruguayos cuál era el principal problema del país, veníamos de casi una década donde indefectiblemente la inseguridad era el principal problema, con mucha diferencia sobre todo el resto. Y el resto de los problemas aparecían mencionados de manera muy minoritaria. En marzo, después de 10 años de constancia, en marzo hubo un shock de Maslow, como ese término es de Fito Garcés, un shock de Maslow que invierte nuestras prioridades vitales, y efectivamente el coronavirus pasó a ser el principal problema y la inseguridad cae abruptamente. En estos meses, como vamos a ver ahora, las prioridades han seguido cambiando. El coronavirus deja de ser una prioridad, vuelve a crecer la inseguridad. Obviamente el tema económico se empieza a meter como un tema más relevante, sobre todo el tema empleo. Hoy por hoy, cuando miramos a fines de julio, la inseguridad retoma el primer lugar, después de 3 meses fuera del primer lugar y en algún mes fuera del podio incluso. El desempleo en segundo lugar, 24 primera mención, 24 segunda mención. El coronavirus ya pasó al tercer lugar, disminuyendo de manera fuerte. Ahora vamos a ver algunos datos sobre eso. La situación económica como elemento general en cuarto lugar, y después otros respuestas menores, el gobierno, la educación, problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno suma el desempleo, que es la segunda prioridad, más la situación económica, que es la cuarta, evidentemente los temas económicos están teniendo un nivel de protagonismo mayor, por más que hay una percepción negativa moderada, como decía al principio, igual están teniendo claramente un protagonismo mayor en la agenda de lo que se veía en el periodo anterior. Acá vemos lo que fue después de una década de constancia en que la inseguridad era el principal problema del país, vemos lo que pasó en estos meses. Casi ni se logra identificar en el gráfico. Les prometo que para la próxima voy a hacer un zoom sobre esa parte de la gráfica. Pero bueno, es bien interesante porque fíjense que la inseguridad, que había llegado a su punto récord de 70 y pico % en febrero, 73%, cae abruptamente a menos de 30% y ahora vuelve a crecer a 48%.
Allá arriba, justo sobre la última línea punteada, tenemos el coronavirus, que aparece muy fuerte, con 70 y pico en marzo, cae fuertemente y hoy lo tenemos en 30%, después de 3 caídas consecutivas. Lo que predominó la agenda en marzo, hoy ya está, digamos, a mitad de tabla. Y el otro que crece es el rojo, que es es el desempleo, que creció fuertemente durante todo el periodo de Vázquez, cae como efecto de la pandemia y la preocupación vital, y ahora vuelve a ponerse en casi lo que es el mismo nivel del peor momento del gobierno anterior. Entonces, tenemos todavía un escenario en el cual las prioridades de los uruguayos no están estables. Cada mes hay variaciones en estos indicadores porque hay momentos en los cuales se refuerza el temor vital y la salud pasa a ser la prioridad. Hay momentos en los cuales un tema económico empieza puntualmente o en algunas áreas o en algunas zonas a generar preocupación. Hay momentos donde la inseguridad se instala, entonces no estamos en un contexto de estabilidad en términos de prioridades del público, sino que estamos en un contexto de muchísima variación. Son contextos de incertidumbre. Cuando hay contextos de incertidumbre societal, empiezan a aparecer estos indicadores que se parecen más a electrocardiogramas que a elementos estables. En los que estudiamos opinión pública, en economía pasa lo mismo, siempre decimos que las tendencias muchas veces son más importantes que la medición puntual. Bueno, en este momento es imposible identificar alguna tendencia clara en términos de estos indicadores, más allá de algunos movimientos bruscos, porque efectivamente hay un factor ahí que mete la cola, que es el factor vital, que cuando aparece con fuerza, obviamente se instala en primer lugar. Entonces, si mañana tenemos un incremento muy fuerte de casos a nivel país, no hay dudas de que obviamente el coronavirus va a volver al primer lugar como preocupación, y eso va a disminuir la presión sobre los otros, cosa que hoy no estamos viendo. La preocupación por la pandemia efectivamente disminuye, esto lo estamos viendo mes a mes, ahora vamos a ver los datos, lo que obviamente es quizá el principal riesgo para mantener la pandemia controlada. Cuanto menos preocupado esté la gente por los riesgos de la pandemia, cuanto menos asustado estemos por los riesgos de la pandemia, efectivamente eso conspira contra el buen control de la pandemia. Nosotros venimos midiendo esta pregunta, que es una pregunta muy directa. ¿Cómo se siente usted respecto al brote de coronavirus en Uruguay? ¿Se siente muy asustado, bastante asustado, algo asustado o nada asustado? Esto es una pregunta que se está usando en muchos países del mundo y por lo cual podemos hacer cierta comparación internacional. Los uruguayos nunca estuvimos demasiado asustados con el coronavirus comparado con otros países. Fíjense que en marzo teníamos un 36 de asustados y un 51, un 61 de algo o nada. El algo es más bien poco. Nunca fue un susto extremo, ni siquiera en el medio de la distancia social no obligatoria de marzo. Pero claramente la proporción de asustados ha ido disminuyendo linealmente. Cada mes que pasa, yo pensé que en julio esto podía crecer un poco porque era la medición post del brote de la médica uruguaya, pero evidentemente no generó eso ningún gran pánico. Estamos viendo cada vez son menos los asustados por el coronavirus y cada vez las naranjas y los rojos crecen más, y esto evidentemente para el control de la pandemia sería bueno que los asustados crecieran un poquito en algún momento, por más que quizás eso tuviera consecuencias negativas sobre la economía, y ahí vamos al tema de las perillas famosas que instaló el presidente. Pero bueno, lo cierto es que en términos de prioridad vital, la preocupación por el coronavirus ha venido disminuyendo linealmente desde marzo. Bueno, pasando a temas políticos, bueno, en este contexto inédito el presidente mantiene una aprobación muy alta. Tenemos en la medición de julio un 59% de los uruguayos dijo que aprueba la forma en que el presidente se está desempeñando, un 20% juicios neutros y un 20% desaprueba. El saldo es ampliamente positivo, 39 puntos, el saldo es la resta, digamos, entre el positivo y el negativo, 39 puntos positivos en este momento para el presidente. Y bueno, nosotros vemos acá una comparación con el periodo anterior, vemos el inicio del periodo de Vázquez. Vázquez tuvo una luna de miel muy cortita, esto es habitual en las segundas presidencias, siempre las lunas de miel para los gobernantes en general son en sus primeros gobiernos. Los segundos gobiernos, aunque en Uruguay no hay reelección inmediata, sino alternada, pero de cualquier manera nunca... siempre hay una parte de la luna de miel que es el efecto sorpresa de ver a alguien nuevo en un cargo. Bueno, Vázquez ya era, si querés, parte del paisaje, tuvo una luna de miel muy cortita, una luna de miel poco intensa además,
que también es algo que suele ocurrir en las segundas presidencias, ya Vázquez para septiembre del 2015 ya había pasado a zonas negativas, y esa zona negativa de Vázquez se fue incrementando fuertemente hasta la recta final de la campaña, cuando bueno, su enfermedad, la muerte de su mujer, y al final, luego de la elección, la forma en que se manejó la transición en Uruguay entre los gobiernos, obviamente eso vuelve a darle a Vázquez un nivel de aprobación fuerte y termina su gestión como presidente casi con el mismo nivel de aprobación con el que arrancó, 49%, termina en febrero aprobando a Vázquez como presidente. La calle Pou, nosotros teníamos alguna medición sobre lo que hubiera sido la luna de miel esperable, tenemos alguna medición privada, digamos, de principios de marzo, donde veíamos, antes de la pandemia, donde veíamos un nivel de aprobación a la calle Pou de 54%, y eso hubiera sido un nivel de luna de miel razonable para un presidente que fue electo con un 29% de votos propios en la primera vuelta y con un 49% de voto multicolor, digamos, en la segunda vuelta. Bueno, una luna de miel arrancando con un apoyo del 54% era lo esperable, y las mediciones de nuestro sistema regular, ya a fines de marzo ya teníamos una medición más de 10 puntos por encima de lo esperable, de 65%, que además en líneas generales se ha mantenido, por lo cual tenemos, digamos, se ha mantenido, a ver, creo que al final la pandemia termina dando al gobierno la oportunidad de tener una luna de miel más profunda de la esperada y probablemente un poquito más prolongada de la esperada. Ese es el doble efecto. No habíamos visto casi ninguna señal de deterioro significativo hasta julio, donde hay una caída de 4 puntos, de 63 a 59, en la aprobación del presidente, y los negativos vuelven a 20, que en realidad eran los mismos que en marzo. Está al borde del margen de error esta variación. De cualquier manera, evidentemente, este tipo de evolución es la evolución esperada. O sea, lo esperado, todos los gobiernos caen, apenas se acaba la luna de miel. El año 2 y el año 3 son mucho peores que el año 1, el segundo semestre del primer año es mucho peor que el primero. Entonces, efectivamente, la pregunta no es si los juicios sobre el gobierno del presidente van a caer o no. La pregunta es cuándo. Evidentemente, lo normal, lo esperable, lo habitual es que estos juicios caigan. Obviamente, cuando un presidente tiene niveles de apoyo en la opinión pública tan altos como estos, tiene mucho más legitimidad para implementar sus políticas, para negociar políticamente, para llevar adelante su agenda, porque a la gente le cuesta confrontar con un presidente fuerte. Cuando los gobiernos pierden popularidad, bueno, entonces la tentación para que sus socios de coalición o eventualmente la oposición pasen a escenarios más confrontativos, para que sea más difícil implementar la agenda parlamentaria, eso obviamente empieza a aumentar la probabilidad. Así que en realidad el número de aprobación del gobierno no es solo un numerito simbólico para aumentar el ego del presidente de turno, no, es efectivamente un insumo para implementar, para poder implementar con eficacia una agenda política. Entonces, mientras se mantenga alto, mayores son las probabilidades que tiene el gobierno de poder efectivamente implementar su agenda política. Cuando nosotros vemos la comparación del gobierno actual con los anteriores, vemos lo excepcional que es este periodo realmente. No es fácil en Uruguay. Si nosotros vamos a los 90, el gobierno de la calle Herrera gobernó todo el periodo, prácticamente no tuvo luna de miel, con niveles de aprobación por debajo del 20%. Termina mejorando eso y termina con un nivel de aprobación del 24%, con desaprobaciones superiores al 50%. En el periodo siguiente, el segundo gobierno de Sanguinetti, lo mismo. Niveles de aprobación hay un poquito más altos, entre 20 y 30, pero la desaprobación era mucho más alta que la aprobación. Y el gobierno de Valle, que tuvo un primer año, gracias a un primer semestre muy bueno, el segundo semestre no tanto, y bueno, y luego en medio de la crisis encontramos los niveles récord en Uruguay desde que hay encuestas de opinión pública, con promedios anuales en el 2003, que es además el año del medio, extraordinariamente negativos. Y lo raro en Uruguay fue lo que pasó durante los gobiernos de Vázquez y Mujica. Niveles de aprobación a los presidentes mucho mayores a los niveles de desaprobación, que ven que no se sostuvo en el gobierno de Vázquez. Pero bueno,
Primero, el nivel actual es efectivamente excepcional, no estoy diciendo que la Calle Pou vaya a terminar con 63 el promedio del año, acá estamos siendo, pero incluso como promedio semestral es muy bueno, seguramente va a bajar cuando terminemos el año. Y lo otro es que ahí se ve claramente que aún en los presidentes que tuvieron buenas evaluaciones, aún así está clara la caída en los años intermedios que les mencionaba hoy. En general siempre tienen los presidentes como una forma de U, digamos, que arrancan con una de miel, caen en los periodos intermedios y si hacen las cosas bien, son reconocidos al final. Ese es algo así como la regla, no solo en Uruguay, sino la regla a nivel global. Entonces acá no sabemos todavía si vamos a tener la forma de U o estamos alfabetizando casi todo, la forma de U, la forma de B en la economía, en la política, pero bueno, efectivamente no sabemos todavía qué va a ocurrir, pero por lo menos el inicio de la U en este momento parece un inicio muy alto, digamos, en perspectiva histórica. La Calle Pou mantiene un nivel, ahí ven ustedes el corte de la aprobación del presidente por partido político. Fíjense en la línea por voto en la elección de octubre. Fíjense en la línea del Partido Nacional, el presidente mantiene una aprobación del 89 entre su propio electorado, es muy alto. Tiene una aprobación del 95 entre los votantes de Cabildo Abierto, es muy alto. Tiene una aprobación de 73 entre los votantes colorados, es muy alto, no tan alto como los otros, pero es muy alto. Es un poquito menos que en la medición anterior, quizá por algunos colorados molestos con el episodio del canciller, vinculado al canciller, pero de cualquier manera son niveles de aprobación muy altos. Si uno lo mira por lo que fue la coalición multicolor, digamos, en segunda vuelta, el 92% de la gente que en segunda vuelta votó a la Calle Pou, efectivamente hoy lo aprueba. Es enorme el alineamiento. Y empezamos a ver, cosa esperable, juicios más críticos dentro del Frente Amplio. Hasta junio, los frente amplistas veían al gobierno con ojos divididos. Algunos decían es un desastre, otros decían más o menos, pero otros decían no, la verdad que el gobierno está haciendo las cosas bien. Había cierto equilibrio, un equilibrio moderadamente negativo. En julio pasamos ya a un equilibrio más claramente negativo. 43% de los frente amplistas desaprueba la forma en que está actuando el gobierno y la aprobación baja al 20%. Es posible que el contexto electoral en el que estamos, con elecciones departamentales y municipales en todo el país, esté ayudando a que la evaluación del gobierno se vea más con camiseta partidaria que otra cosa. También es posible que a medida que baja la preocupación por la pandemia, como veíamos recién, entonces se empieza a juzgar al gobierno con a partir de otras dimensiones. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero en cualquier caso, la pandemia genera dos efectos bastante claros. Un primer efecto que alinea detrás del presidente a todo el voto multicolor de manera muy intensa. Muchos votantes de Cabildo Abierto y muchos votantes colorados tenían muchas dudas de votar a la Calle Pou como presidente. De hecho, no votaron, no fue su primera opción. Su primera opción fue votar a otro como presidente, a votar a Manini o votar a Talvi. En segunda vuelta tuvieron que votar a la Calle Pou porque era su segunda mejor opción, pero sin que la Calle Pou los encantara o les generara sensaciones extraordinariamente positivas. Bueno, hoy eso cambió y eso es un efecto de lo que ha pasado en estos meses. Hoy la enorme mayoría de los cabildantes y la enorme mayoría de los colorados, aunque un poquito menos que en junio, hoy ven en la Calle Pou un presidente que los satisface y los representa adecuadamente. Y lo segundo es que también los números de la Calle Pou evidentemente mejoraron entre los frente amplistas, porque si entre los colorados y cabildantes podía haber alguna duda sobre la Calle Pou como presidente, obviamente entre los frente amplistas mucho más, y sin embargo algunos de ellos hoy todavía aprueban el desempeño del presidente. En términos de probabilidad, uno diría es más esperable que en el corto plazo el presidente pierda el apoyo de los frente amplistas, ya perdió algunos en julio y obviamente eso seguramente se va a acelerar, y en el mediano plazo también, a medida que nos acerquemos a la siguiente elección, bueno, cada uno de los socios de la coalición va a hacer su juego y obviamente también los colorados y cabildantes empezarán más a mirar a sus propios líderes que al presidente de la República. Bueno, la gestión de la pandemia obviamente es un factor clave de la buena evaluación de gobierno. Cuando nosotros preguntamos espontáneamente por qué motivos usted aprueba, al 59% que aprueba, le decimos por qué usted aprueba la gestión del presidente. Bueno, básicamente la palabra pandemia es lo más mencionado, por la forma en que está manejando la pandemia, el gobierno, las decisiones, la situación, etc.
Cuando nosotros preguntamos directamente cómo evalúa las medidas tomadas por el gobierno frente al COVID, las medidas de todo tipo, acá no especificamos si son sanitarias o económicas, etcétera, son medidas en general, está de acuerdo o en desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno frente a la situación generada por el coronavirus, el nivel de aprobación es más alto. Es mucho más alto, 76%. Quiere decir que al gobierno en materia de coronavirus se lo evalúa mejor que en general, por lo cual evidentemente hay otras dimensiones en las cuales el gobierno es evaluado de manera más moderada. En otras áreas la evaluación también es positiva, pero obviamente hay bastantes más matices. En salud el gobierno tiene una evaluación muy alta, en combate a la corrupción muy alta, en manejo de la economía muy alta, en relaciones exteriores muy alta, en seguridad pública bastante alta, en la lucha contra la pobreza más equilibrado, en la lucha contra el desempleo saldo positivo moderado, la mejora de la educación saldo positivo moderado. En general, buenos números, pero obviamente no tan buenos como en lo que tiene que ver con la lucha frente al COVID. La coalición de gobierno viene funcionando dentro de lo esperable, más allá de incidentes inesperados. Obviamente es una coalición nacida y surgida en circunstancias muy particulares. Es una coalición electoral que en algún sentido se transformó en coalición de gobierno, por lo menos parlamentaria y con integración además en el Ejecutivo, pero con visiones muy distintas. Ya las vimos durante la campaña. Algunos de los integrantes de la coalición ni siquiera veían con agrado la posibilidad de sacarse fotos conjuntas o participar. Evidentemente hay discusiones en la coalición, esa forma radial donde se da el vínculo es de la calle Pou con cada uno de ellos, pero entre el resto de los integrantes de la coalición entre sí no necesariamente hay amor entre todos ellos, lo cual es normal, tampoco tiene por qué haberlo, y entonces era esperable, y va a ser esperable encontrar ruidos y diferencias y rispideces. Eso no debe preocupar, a mi juicio, porque en general siempre ha sido así, o sea, no hay unanimidad, y mucho menos cuando es una coalición heterogénea y con un reparto, digamos, de poder relativamente disperso. Pero estos ruidos están y evidentemente se van a acelerar a medida que nos acerquemos a la elección anterior. Al Frente Amplio le ha costado encontrar nichos desde donde oponerse, porque bueno, ante un presidente en un contexto con tanta aprobación es muy difícil, hasta en algunos momentos algún tipo de oposición fue vista, que fue criticada por la ciudadanía, que veía como con cierta injusticia criticar al gobierno en la coyuntura en que se estaba atravesando. Le ha costado encontrar los tonos también adecuados para hacer esta oposición, pero seguramente ya está encontrando algunos más espacios. A todos nos costó acomodarnos en esta pandemia, obviamente el Frente Amplio también, que el Frente Amplio está atravesando un triple proceso, un proceso de adaptarse a una nueva circunstancia de la nueva normalidad, un proceso en el cual perdió el gobierno después de 15 años, que es un proceso muy duro para cualquier partido político, y un proceso de recambio de liderazgos, que está sin resolver, está en marcha. Entonces la combinación de los tres procesos de sacudones, digamos, distintos, generó en el Frente Amplio una zona de turbulencias bastante fuerte, pero está claro que ahora en la discusión presupuestal, en los meses que se vienen y a medida que avance el gobierno, es razonable esperar que el Frente Amplio va a encontrar más espacios para hacer una oposición más firme, digamos, y más... Yo no creo que unificada. Acá hay una cuestión respecto al Frente Amplio. Se ha instalado como la idea de que el Frente Amplio le está costando llegar a unanimidades o a posturas únicas frente al gobierno. La verdad que el Frente Amplio nunca tuvo posturas únicas frente al gobierno, ni estando en el gobierno ni ejerciendo la oposición. ¿Por qué? Porque al igual que la coalición, el Frente Amplio también es una coalición diversa, donde obviamente los socialdemócratas no opinan lo mismo que los comunistas, y es natural, o el MVP, y es natural. Entonces, ¿por qué se le exige? ¿Por qué el Frente Amplio se exige a sí mismo hoy tener una postura única frente al gobierno? Creo que es parte de este sacudón donde todavía no le está haciendo fácil al Frente Amplio acomodarse a la nueva situación. Pero me parece que es natural que el Frente Amplio, al revés de intentar desde la oposición, porque uno desde el gobierno puede, si se quiere, intentar generar más posiciones únicas, más bien es más necesario para gobernar, pero desde la oposición, ¿cuál es el problema de que en el Frente Amplio
haya legítimas diferencias de posturas frente al gobierno. Las puede haber, y probablemente además desde el punto de vista de la lógica de lo que llamamos el rastrillo electoral, que es la capacidad de sintonizar con distintos tipos de electores, hasta sería más funcional para el Frente Amplio dejar que haya distintos tipos de oposición en vez de autoimponerse una visión de postura única. Pero bueno, es parte de un proceso, pasado el ciclo electoral, etcétera, y avanzado el gobierno, el Frente Amplio obviamente va a transformar, porque es un partido muy fuerte, uno mira al Frente Amplio y ve un partido obviamente vigente, con mucha presencia en el territorio, va a ser un partido que va a ser una buena oposición, y lo cual es bueno, porque las buenas democracias se construyen con buenos gobiernos y buenas oposiciones. Las malas democracias es cuando alguna de las dos fallan. Entonces en Uruguay, la verdad que si uno mira la historia de las últimas amplísimas décadas, en la postdictadura hemos tenido buenos gobiernos, por supuesto que en los momentos algunos han sido mejores que otros, pero en general, mirado en perspectiva, hemos tenido en Uruguay buenos gobiernos y hemos tenido en Uruguay buenas oposiciones, que es también lo que favorece la alternancia, y creo que es de las mejores cosas que tenemos en nuestro país, esa capacidad de convivir entre buenos gobiernos y buenas oposiciones, y eso creo que es positivo para el sistema en su conjunto. Bueno, tres cosas pequeñas para terminar. Las elecciones departamentales y municipales se desarrollan en un contexto inédito y plantean algunas interrogantes relevantes. Primero, ¿el nivel de participación será el mismo? Esta es una interrogante que no he visto todavía planteada en el aire. ¿Cuánto será el público que pueda tener ciertos niveles de resistencia, temor a votar? Eso obviamente depende también de en qué contexto lleguemos. Falta un poquito más de un mes, pero quizá en algunos departamentos hay situaciones más complicadas que en otros. Es una experiencia inédita. En algunos países que había elecciones este año, se desarrollaron elecciones en mitad de la pandemia y no se postergaron. En otros países se postergaron un poco, como el caso uruguayo. En otros países, como en el caso de Paraguay, que había elecciones municipales y departamentales este año, las pasaron directamente para el año que viene. Dijimos, no, esta pelota la pateamos por un año. En Uruguay se decidió patearla hasta septiembre. Parece que en septiembre vamos a llegar con un nivel de casos no menor al que teníamos en mayo, por lo cual mirado en perspectiva, pero bueno, obviamente los niveles de incertidumbre que teníamos en abril eran mucho mayores que los que tenemos hoy respecto a cómo funciona la situación, por lo cual yo creo que fue totalmente sensata la decisión de postergar la elección. Pero bueno, ¿qué pasará con la población de riesgo, con la población que pueda sentirse vulnerable y a su vez tener ciertos temor o resistencia frente a la situación? ¿Participará de la misma manera o no? No lo sabemos. Y esto puede no ser menor, porque en Uruguay hay una relación muy fuerte entre el voto y la edad, entre la preferencia partidaria y la edad, donde a medida que avanzamos en la edad, el voto es más hacia los partidos tradicionales. Y entre las personas más jóvenes, el voto es mayor hacia el Frente Amplio. En la población de más de 65, la presencia de los votos de los partidos tradicionales es bastante mayor que en el resto de la población. Por lo cual, si esto existiera, evidentemente podría ser, quizá en algunos departamentos, un factor donde podría tener cierta afectación, digamos, a los niveles de votación. Todo esto muy condicional, porque evidentemente en la situación de incertidumbre en la que estamos no podemos saberlo, pero obviamente es una pregunta relevante. Hay países en los cuales se han desarrollado elecciones, niveles de participación muy altos, pero por ejemplo en España, que hubo elecciones autonómicas ahora hace poco, algo así como el 70% de los votos fueron votos realizados por correo. Y en Estados Unidos en algunas elecciones ahora también. Entonces, en Uruguay no tenemos el voto por correo, es todo el voto presencial y entonces no sabemos cómo puede efectivamente esto terminar afectando. Segundo, ¿cambiará mucho el mapa político nacional? Bueno, la verdad que aunque el punto 1 lo opere, yo creo que el mapa político nacional no va a cambiar mucho, porque Uruguay, como bien saben ustedes, es un país con identidades partidarias sólidas, con tradiciones partidarias muy fuertes. Hay departamentos en el país donde a lo largo de los últimos 100 años ha ganado el mismo partido. Entonces es muy difícil pensar que haya cambios drásticos en el mapa político nacional. El Partido Nacional va a ser el partido que va a tener mayor cantidad de intendencias, va a mantener o incluso o mejorar alguna el número de intendencias que tiene hoy. El Frente Amplio tiene altas probabilidades de ganar la intendencia de Montevideo, la intendencia de Canelones. Creo que tiene
algunas probabilidades de ganar mayor que el Partido Nacional de ganar la Intendencia de Rocha, y quizá la zona de disputa está más bien en algunos de los departamentos del litoral, Río Negro, Paysandú, Salto, donde puede haber cierto nivel de incertidumbre, pero en cualquier caso ya sabemos que el Partido Colorado va a ganar en Rivera, que el Partido Nacional va a ganar casi la mayoría del resto de las intendencias del centro. Ahí sobre esos temas no hay muchas dudas. Después hay competencias internas, ¿no? Dentro del Partido Nacional en algunos departamentos, será este, será el otro. Bueno, eso también puede ocurrir, a nivel departamental eso es relevante, pero en el mapa político general esto no va a cambiar demasiado, salvo esos 2 o 3 departamentos que las campañas decidirán porque son efectivamente elecciones parejas. Ahora, siempre en las elecciones departamentales hay una sorpresa, siempre hubo alguna sorpresa, algo que nunca nadie vio venir y que efectivamente se dio. Bueno, esto también podría llegar a ocurrir. Pero aunque ocurra alguna sorpresa, que obviamente no podemos anticiparla porque si no, no sería sorpresa, aunque ocurra alguna sorpresa, el mapa va a ser básicamente el mismo y el Partido Nacional va a seguir gobernando, quizá probablemente con alguna intendencia más, en la mayor parte del territorio nacional, tanto a nivel de departamentos como a nivel de municipios. Y la tercera pregunta que quiero dejar planteada es esta. En Uruguay hay elecciones departamentales y municipales. Hay elecciones en los 19 departamentos del país y hay elecciones en los 121 municipios del país. Tenemos casi como no sé, como un olvido, como una ausencia de mirada hacia el tercer nivel de gobierno. El tercer nivel de gobierno en Uruguay es nuevo, tiene 15 años, es un nivel en desarrollo, en construcción, y en general hay como una mirada muy capitalina, muy montevideana frente a esto, porque en Montevideo la presencia de los municipios, que son muy poquitos para una población muy grande, a mi juicio, termina despersonalizando mucho los vínculos y transformándolos en instituciones a las cuales la gente les cuesta mucho apropiarse. Pero en el interior, los municipios se han transformado efectivamente en actores centrales de la vida política institucional. Y en muchos lugares ciudades del interior que no son ciudades capitales, que su primer vínculo con el Estado le significaba viajar a la capital departamental a hablar con la intendencia. Y ahora ahí hay un municipio. Hay un alcalde, hay concejales, que es la primera llegada del Estado, digamos, en términos de... Y eventualmente el alcalde de Tarariras puede llamar al ministro de Obras Públicas por la obra que se está haciendo en este momento en Tarariras. Eso no existía, antes tenía que intermediar por el intendente. Y entonces es una dimensión relevante, se juega mucho poder. Estamos viendo trayectorias políticas interesantes de personas que fueron alcaldes en los periodos anteriores, que algunos de ellos son ahora candidatos a intendente. Entonces ahí hay una nueva beta, que todavía en Montevideo lo vemos menos. Yo en Montevideo creo que habría, soy un poquito polémico en esto, lejos de achicar los municipios en territorio, creo que habría que reforzar. Yo creo que Montevideo tendría que tener 65 municipios para que efectivamente cada uno de ellos pudiera atender bien los problemas del tercer nivel de gobierno. No sé si estaremos en condiciones presupuestales. Bonilla me va a tirar con algo, pero bueno, me hace que no. Pero bueno, yo ya lo sabía, ya esta respuesta era así también en el gobierno anterior, pero yo creo que es la única forma de que efectivamente podemos potenciar los municipios en Montevideo. Pero en el interior esto efectivamente es relevante. No va a haber grandes cambios, de vuelta el Partido Nacional va a ganar la mayor parte de los municipios, el Frente Amplio va a tener también una cantidad importante de municipios y el Partido Colorado va a tener algunos. Quizá la única novedad acá puede ser que Cabildo Abierto, el cuarto actor del sistema, que no va a ganar ninguna intendencia departamental, pero quizá hay algunos municipios puntuales donde, no sé si va a ganar, pero quizá en algunos de ellos pueda estar peleando, y eso, por más que uno dice, bueno, está ganando un municipio del interior, desde el punto de vista formal es importante porque significaría que un cuarto partido recién emergido al final obtiene un pedacito de poder, pero bueno, por algo se empieza, a nivel de cargos ejecutivos a nivel nacional. Y bueno, quería simplemente cerrar con esto porque es como un ámbito invisible, digamos, para la gran agenda, pero yo creo que es un ámbito crecientemente relevante para la política del país. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Les recordamos que pueden escribir preguntas, tienen en el bolso que les dejaron en cada silla para formular preguntas por escrito que sobre el final de las presentaciones vamos a levantar para
para hacer algunas, quizás no todas, no nos dé tiempo para todas, pero algunas vamos a tratar de hacerlas. Ahora vamos a escuchar entonces el análisis de coyuntura económica de Agustín Iturralde, que es economista, director ejecutivo del Centro de Estudios de Desarrollo, profesor de Economía y de Sociedad Uruguaya en la Universidad Ort y columnista del diario El País. Agustín, te escuchamos. Muchas gracias, Paula. Después de este federalismo de Nacho, vamos a ver cómo sigo. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Primero, como el nombre del Centro de Estudios para el Desarrollo, es una alegría enorme volver a hacer alguna actividad presencial. Es la primera que hacemos en lo que va del año. Esperemos que no sea la última. Pero bueno, muchas gracias a todos por estarnos acompañando, que ya el Zoom y los webinars nos tenían un poquito cansados a todos, creo. Bueno, un poco para ordenar la presentación. Tiene básicamente tres partes lo que quería conversar hoy. Una primera de poner un poquito de contexto, va a ser la parte más corta de cómo llegamos al 13 de marzo para contextualizar el Uruguay que teníamos antes que pasara todo esto. Después hablar un poco de lo que pasó y lo que está pasando, esa famosa U, V, W. Bueno, adelanto que creo que en Uruguay estamos ante una V con algunas particularidades, pero estamos viendo una recuperación con forma de V. Y después la última parte es centrarnos un poquito en el futuro, en las perspectivas de mediano y de corto y de largo plazo de lo que podemos estar esperando para el Uruguay, ya pensando en el 2021, en el 2022 y un poquito más allá de eso. Como adelantaba, para arrancar, poner un poco de contexto, ¿no? Y en esto, bien corto, decir lo de siempre, ¿no? Obviamente Uruguay tiene fortalezas y debilidades con las que llega a esto, las hemos conversado, muchas capaz que son más tema de Ignacio Tomás Navar que mío, de las fortalezas tradicionales de Uruguay, la solidez democrática, la institucionalidad que recién hablaba Ignacio, que bueno, que es lo que nos permite también haber procesado algunas de las cosas difíciles que tuvimos que procesar de muy buena forma y de forma ejemplar ante el mundo. Y después otra reforma que se habla creo que demasiado poco en el Uruguay y desde el CED nos gusta hacer énfasis, que son las reformas que sí hicimos. ¿A qué vamos con las reformas que sí hicimos? Bueno, en corto, de las cosas que nos separan de Argentina. Uruguay tiene una estabilidad macroeconómica, una decisión de tener una apertura al mundo, una idea bastante consolidada de que los déficits fiscales no se pueden estar monetizando permanentemente porque eso genera inflación. Hay ciertas discusiones que Uruguay laudó. Uruguay laudó la discusión de los tipos de cambios múltiples, para poner algunos ejemplos de cosas que nos separan de algunos países de la región y que no hay que dejar de verlas porque han sido muy valiosas y son buena parte de la explicación de que hayamos atravesado mejor que algunos otros vecinos los últimos años. Y en las debilidades, bueno, las reformas pendientes, que voy a entrar en eso sobre el final de la presentación, y obviamente el frente fiscal, que también se ha hablado mucho, hablamos toda la campaña pasada, se trató en buena medida de la debilidad fiscal con la que Uruguay recibía esto. Se ha puesto muy de moda hablar ahora, que aprovechando que está el embajador alemán acompañándonos, el ejemplo de Alemania y la expansión fiscal que ha hecho Alemania en este contexto, que es verdad y es extremadamente positiva. No hay que dejar de ver que Merkel había tenido 8 años de superávit fiscales, no de déficit bajos. Los últimos 8 años había tenido superávit fiscales. Uruguay recibió esto con 5 puntos de déficit sobre el PBI y con 70 puntos de deuda sobre el producto de deuda bruta. Entonces, eso obviamente era la principal debilidad que veníamos conversando. Metiéndonos ya en la situación y en lo que vivimos en estos años, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, estamos ante una B, creo que estamos ante algún tipo de B, estamos teniendo una recuperación una vez que llegamos al fondo. Bastante ágilmente Uruguay empezó a retomar sus actividades, pero es una B que es heterogénea y es asimétrica. No es igual el punto de partida que el punto de llegada. Tenemos una caída muy grande en términos absolutos. Creo que si a la ministra Arbeleche, al presidente, le hubieran dicho a fin de año que Uruguay iba a caer 4 puntos, hubiera sido tomado como una muy mala noticia. Creo que hoy en día, en el contexto regional y en el contexto global, parece una caída muy moderada. La de 3, 4, 5, veremos cómo se termina configurando. Una recuperación en curso, creo que hay síntomas varios, han habido algunos colegas, algunas notas de prensa que han ahondado en esto. Creo que no voy a pasar para no detenerme demasiado, pero es claro que hay algunos síntomas que ahora voy a mostrar, como la recaudación, el consumo de combustible, algunos temas en la industria, en el sector industrial, que muestran claramente que hay una recuperación en curso, que Uruguay, vamos a ver hasta dónde llega, pero que se está recuperando. Y la idea de acá vamos a lo asimétrico, a lo heterogéneo, de que
el punto de llegada no es igual al punto de partida. Las empresas, cuando Uruguay recupere el nivel de producto que tenía sobre finales del 2019, las empresas van a ser otras. Vamos a recuperar un nivel de PBI similar, pero con bastante menos empleo, con algunos cambios, con ajustes en el sector público, sin duda, que hay un presupuesto que ahora vamos a conversar a la baja, pero también en el sector privado las empresas aprovecharon, y creo que esta coyuntura para acelerar muchos procesos de transformación que se venían dando, se vieron acelerados, el coronavirus actuó como un gran acelerador de transformaciones. Entonces, es claro que vamos a recuperar un nivel de PBI. Quizás el Banco Central habla de principios del 2020 con una visión relativamente optimista. Creo que a medida que van pasando las semanas parece no tan alejada de las expectativas de otros agentes eso. Quizás es un poquito después, pero vamos a recuperar el nivel de PBI que teníamos en 2019, no dentro de tanto tiempo, pero va a ser con una composición distinta en algunos aspectos. Acá pongo alguna gráfica que me parece importante tener en mente para entender esto. Por un lado, bueno, lo que ha sido en términos globales el Standard & Poor's, que bueno, recuperó en los últimos días el nivel de febrero, todas las pérdidas que había tenido y todo lo que vimos sobre finales de febrero y principios de marzo, que en Uruguay se tradujo sobre todo en el tema del dólar, que había, ahora nos parece una idea vieja, pero todos los que somos economistas, los primeros días de marzo no parábamos de recibir mensajes de nuestros amigos de qué iba a pasar con el dólar, hasta dónde va a ir el dólar, subió 1 peso, 2 pesos, había generado, en Uruguay había sido esa tensión la principal, pero la caída de las bolsas del mundo había sido muy profunda. Todas las bolsas se recuperaron más lenta que la caída, pero ya están en los niveles de febrero, los máximos de febrero. Algo internacional también, pero que tiene mucho más que ver con los intereses de Uruguay, los precios de los commodities también están en franca recuperación. Uruguay tiene la suerte que los commodities que más le interesan fueron los que sintieron la caída más leve, más moderada y la recuperación un poco más ágil. La soja, por ejemplo, llegó a los $335 en los últimos días, que es un valor más que aceptable. Claro, lejos de los récords que capaz que estuvimos acostumbrados en el boom, pero muy razonable. Pero también la leche en polvo, que es otro producto muy sensible para el sector lácteo Uruguay, también se ha recuperado. El arroz, la carne es un producto con algunas particularidades, pero que también en ese sentido se configura un poco lo que se dijo al principio de, bueno, la caída de los commodities más importantes para Uruguay tuvieron una caída más amortiguada y una recuperación un poco más ágil por ser alimentos. Cuando miramos la recaudación, ya metiéndonos en nuestro país, vemos que se vio una caída muy fuerte en abril y mayo, pero en junio ya vemos que la caída de junio contra junio de 2019 está básicamente la misma tónica que la de febrero, pre-COVID. Claro, en febrero ya había algunas preocupaciones, a ver, las exportaciones a China ya habían empezado a caer, habíamos, sobre todo el sector exportador, había empezado a sentir los efectos del COVID, pero no estábamos en ningún tipo de parálisis ni de cuarentena en nuestro país. Tenemos una caída mucho más asimilable a el estancamiento económico que hemos tenido en los últimos años. Y bueno, es esperable cuando tengamos el dato de julio y del mes en curso agosto, esto probablemente pueda seguir mejorando. Y después tenemos el tema del empleo, que tenemos agregado a la problemática, un problema de medición hoy en día, de que bueno, el Instituto de Estadística tuvo que pasar de las encuestas presenciales a las encuestas telefónicas, lo cual hace que la comparación tenga que ser tomada con muchas pinzas, pero es clarísimo que teníamos una situación de deterioro muy extendido. Básicamente en diciembre de 2014 tuvimos un pico de empleo de 1.680.000 personas trabajando, que era un punto alto en términos históricos. Todos los últimos 5 años fueron de caída del empleo y llegamos a febrero ya con un nivel de empleo deteriorado, la tasa de desempleo en 2 dígitos, y lo que tenemos hasta mayo, que es el último dato, nos muestra una destrucción muy significativa de puestos de trabajo, que creo que va a ser lo que la recuperación sin duda va a ser más lenta, como comentábamos recién. ¿Qué podemos poner para poner algunas proyecciones, algunos números concretos de qué esperar? Bueno, desde el CED estamos especulando con una caída del producto del entorno de los 4 puntos, algo por debajo de los 4 puntos. Esto es un poco más pesimista que los cálculos que está manejando el gobierno, pero que es muy moderada, como comentábamos, con respecto a la caída que vamos a ver en Argentina, en Brasil, que ha tenido una mejora en sus expectativas en las últimas semanas, pero que también va a tener una caída mayor, y que en la gran mayoría de la región. La buena noticia, ¿cuál es? Bueno,
todo indica, con la información que tenemos hoy en día, que siempre, si hay algo que nos ha enseñado el 2020, es la pobreza de la información que manejamos y lo rápido que los pronósticos se pueden caer, pero bueno, con la información que tenemos y que podemos trabajar hoy en día, esperar un 2021 con un rebote importante que haría que se recupere lo perdido, incluso aumentemos un poco más, y un 2022 que hay razones para pensar que puede haber también, con la información disponible hoy en día y con el grado de incertidumbre enorme que tiene el mundo hoy en día, pensar que Uruguay tiene motivos para tener un piso de crecimiento en el entorno del 2%, dependerá de muchas cosas cómo se termina configurando, pero también un 2021 y un 2022 con un crecimiento mayor al promedio de los últimos 5 años para ponerlo de alguna forma. Pronosticar más allá de eso creo que es demasiado aventurado hoy en día y creo que justamente lo que pueda pasar en 2023-2024 va a depender de la coyuntura global, pero también va a depender en muy buena medida de las cosas que haga Uruguay, cómo se prepara Uruguay. Los que hemos estudiado economía y algo de historia económica sabemos que las grandes crisis y también los grandes periodos de bienestar en nuestro país han estado asociados a coyunturas favorables, pero también a haber hecho deberes o haber dejado tareas pendientes. En ese sentido, creo que sea lo que nos depare el mundo en los próximos años, creo que el deber de Uruguay es acelerar esas reformas pendientes, acelerar esas transformaciones que nos quedaron en el tintero para tratar de recibir de la mejor forma la coyuntura que sea. Siendo otras cosas, algunas otras proyecciones, bueno, el tema del empleo, la recuperación va a ser mucho más lenta y creo que ahí acá lo que está pasando es que así como en el sector público se generó mucha gordura en los años de bonanza, el sector privado también, esto no es una cosa del sector público, como nos pasa a cualquiera en nuestras familias, a medida de que tenemos un poco más de holgura, tendemos a controlar menos los gastos y a andar. Bueno, es claro que hay muchas empresas que están dándose cuenta que podían hacer la misma actividad con menos trabajadores y que podían incorporar tecnología, acelerar transformaciones, digitalizaciones. Bueno, la recuperación del empleo a los niveles del 2019 probablemente va a demorar por lo menos hasta principios del 2022 o fines de 2021 y los niveles récord de 2014 van a demorar quizás aún más. Creo que ahí, en este tema, va a ser la astilla del presente gobierno. Probablemente el tema que va a ser recurrente durante todo el gobierno va a ser el tema del empleo, por su importancia económica, pero por ser la variable económica con la sensibilidad social más importante. Nacho nos mostraba hace unos minutos lo que es la gente. Aparece el tema del empleo y no el tema de la situación económica, que creo que es el reflejo de las personas ante el tema. El tipo de cambio, estimamos un tipo de cambio estable, en torno a los 44 pesos para fin de año. Hoy estaba viendo que hay un debilitamiento del dólar a nivel global contra el euro, contra la libra. Vamos a ver qué pasa con eso, pero creo que no hay motivos para pensar en nuevas inestabilidades, en un fenómeno como el que tuvimos en febrero o marzo. Más bien, más allá del número en sí mismo, que es bastante aventurado, hay un escenario de estabilidad. Y el IPC, que es otra de las cosas que con la aceleración del dólar había vuelto a la preocupación y habíamos pasado la barrera del 10%, habíamos llegado al 11%. Bueno, claramente estamos con una desaceleración de la inflación. Es muy probable que cuando salga el dato de agosto podamos tener el IPC nuevamente por debajo del 10%, porque agosto de 2019 ha sido un mes de una inflación muy alta, de 0,8, de una inflación relativamente alta. Entonces, con una inflación no tan baja, un IPC no tan bajo en el mes de agosto, podemos volver a tener un IPC 12 meses por debajo de la barrera del 10%. Hay que ver qué pasa en los últimos meses, pero bueno, creo que la posibilidad de cerrar el año por debajo del 10, que se había alejado un poquito en algún momento, parece que volvió a la mesa y hay una probabilidad razonable, quizás de un 50-60%, de que podamos cerrar con el IPC por debajo del 10% y, sobre todo, más allá de cómo cierre el año, creo que la buena noticia es que parecería que estamos en un proceso interesante de desaceleración de la inflación. Para terminar esta parte del rebote y de la B, decir, bueno, que el ajuste, el rebote que estamos teniendo, como estamos hablando, es con un ajuste del sector público y del sector privado. El sector público está discutiendo el presupuesto que se va a presentar a fin de mes y probablemente va a ser el primer presupuesto a la baja en 30 años.
No es casual, tenemos el déficit fiscal más alto en 30 años, no son plazos que sean casuales, pero bueno, es un esfuerzo muy grande que se está haciendo por reducir el gasto que vamos a ver, el gran desafío que tiene el gobierno y que está tratando de procesar es la focalización, tratar de que el presupuesto genere una baja del gasto general con focalización en aquellas áreas más sensibles. Vamos a ver cómo se termina de dar esta discusión, que es la bien determinante para los próximos años. Pero por otro lado, y menos hablado, es un poco lo que veníamos conversando en las slides anteriores, el ajuste del sector privado. El sector privado también está haciendo su propio ajuste, la recuperación va a ser con más empleo, con menos empleo y con más tecnología. Y bueno, acá hay empresas que tienen un lado malo, que es sin duda el tema de la menos demanda, empresas menos intensivas en mano de obra, pero también empresas que están teniendo ganancias de eficiencia, ganancias de productividad, y que bueno, eso puede ser una ayuda para la recuperación, empresas que estén un poco más preparadas para competir en una economía que venía estancada en los últimos años. Para ir cerrando, un poco hablar de qué podemos esperar para el mediano y largo plazo. Acá creo que en el mediano plazo creo que hay algunas razones para ser optimista, moderadamente optimista, de lo que podemos esperar. ¿Por qué cuando hablamos del mediano plazo estamos hablando sobre todo de lo que resta del 2020, del 2021 y del 2022? Es en eso en lo que estamos pensando. Básicamente, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos finalmente la concreción de UPM, que más allá de la opinión que cada uno tenga, sin duda significa un impacto enorme en economías locales, pero también en la economía agregada. Es un impacto de 2,5 puntos del PBI a lo largo de 4 años. El grueso va a venir en el 2020, en el 2021 y en el 2022. Sin duda eso va a ser un impulso en sí mismo. La ley de vivienda promovida, que es algo que se está hablando bastante poco, pero también esperamos que tenga un impacto significativo. Esta es la ley de vivienda social del gobierno de Mujica, que tuvo algunas transformaciones, se sacaron algunas restricciones y hay buenas expectativas de los agentes de que esto genere un impacto en la construcción. En un país sin industria, con una industria bastante pequeña como es el nuestro, la construcción tiene un rol bien importante de derrame. En general se habla de la industria en otros países con ese rol. Bueno, en Uruguay es la construcción la que muchas veces tiene un rol de derrame sobre la sociedad bien importante. Y bueno, por ese lado creo que también hay motivos. Y después, un poco más entre signos de interrogación, la llegada de residentes inversores. Ayer se votó en el Parlamento algo vinculado con esto. Ahora habían habido algunos decretos. Hay muchas expectativas, es mucho más difícil de cuantificar, creo que todos tenemos historias particulares, hay que ver agregadamente si esto es significativo. Yo creo que hay algún motivo para ser optimistas, sobre todo por un tema muy simple de escala del Uruguay, un país de 3.400.000 personas, para mover la aguja no se necesita tanto, y en ese sentido creo que algunas de las cosas que estamos viendo van a generar un efecto importante. Además de esto que tenemos, bueno, un mundo con tasas históricamente bajas y que con mucha idea de permanencia. Todas las expectativas de que las tasas bajas llegaron para quedarse por un buen tiempo. No hay inflación, entonces no habría motivos para que esto cambiara. Esas tasas, para los que no son de la economía, históricamente las tasas bajas han estado muy vinculadas con periodos de crecimiento, con el capital viniendo a países emergentes a buscar oportunidades de negocio. Bueno, esas tasas bajas son una buena noticia para Uruguay y que también son una buena noticia por el lado fiscal, que nos permiten procesar la consolidación fiscal que Uruguay necesita, procesarla de forma gradual, sí, con mucho menos urgencia, porque el mundo está menos exigente con estas cosas, el dinero está más barato, y precios razonables, ¿no? Lo que hablamos, cuando uno mira, los commodities tuvieron su caída, pero están teniendo una recuperación bien interesante en todos los commodities que son importantes para Uruguay. La carne había cerrado el año con precios muy buenos, después tuvo una caída importante, pero se está recuperando. Entonces, creo que por ahí, condición internacional, hay motivos para pensar en algunos años razonablemente buenos. Y por otro lado, un intangible que es la marca país. Uruguay, que ya venía con una marca país posicionándose en los últimos gobiernos de forma interesante. Creo que la gestión de la pandemia sin duda ha reforzado eso. Digo, no hace más que charlar bueno, con diplomáticos, revisar la prensa extranjera. Creo que hay una oportunidad. Uruguay fue elegido por Google y Apple para desarrollar una utilidad de la aplicación en particular. Creo que tenemos una oportunidad de apostar a la marca país para algunos negocios en particular, negocios tecnológicos. Bueno, está algunos otros negocios emergentes
pendientes, como el tema del cannabis. Hay una marca país que es un intangible, pero con un mundo que aparentemente mira cada vez con más atención este tipo de cosas y empresas que le prestan más atención a temas reputacionales y muy asociados a las marcas de los países. ¿Qué es lo que para ir cerrando, creo que este moderado optimismo y esta oportunidad que en principio vemos que se está abriendo para el mediano plazo, tiene que ser aprovechada para procesar los deberes pendientes? El presidente del Banco Central, Diego Labat, dio una conferencia la semana pasada para la Academia Nacional de Economía, muy interesante, la recomiendo particularmente, y en particular hablaba de que Uruguay en materia de inflación tiene que buscar jugar en la A, que Uruguay tiene una inflación que está en el 15% más alta del mundo y un objetivo de inflación que también estaba en el 30% de los más altos del mundo, que Uruguay tiene que ser mucho más ambicioso y con ese objetivo plantea una cantidad de cambios para caminar hacia ese lugar. Creo que ese mismo espíritu que planteaba Labat de muy buena forma, creo que es el que Uruguay tiene que tener en general. Uruguay tiene una oportunidad por la marca país, pero sobre todo por lo que podemos esperar para el mundo en los próximos años, de procesar reformas, de hacer la consolidación fiscal y de procesar otras reformas pendientes de forma muy civilizada, y hay que ser ambiciosos en este sentido. Acá yo pongo 5 cosas que son inabarcables, casi que cualquiera de ellas en una presentación de este tipo, que obviamente no creo que un solo gobierno pueda procesar todo esto, pero si al final de este gobierno, que creo que las 5 de alguna u otra forma están presentes en la agenda, o en programáticamente, o discursivamente, o en la ley de urgente consideración, de alguna u otra forma han estado presentes. El tema es ver, bueno, cuál es la capacidad realmente procesar esas transformaciones para las empresas y las personas del país. Si se pasa a los hechos. Si al final del gobierno 3 de estas 5 realmente tenemos avances significativos, creo que vamos a estar pudiendo decir que tuvimos un avance significativo de tratar de jugar en otra categoría. Uruguay está parado como pocos, probablemente como el único país de América Latina, de poder tener la ambición de dar un salto importante en los próximos años. No estoy hablando en esto de un gobierno, sino en la próxima década o en las próximas décadas inclusive. La consistencia macro, lo primero, acá está el tema de la inflación que comentaba Labat, pero obviamente que tiene que estar muy alineado con el tema fiscal, que es la gran debilidad que hemos tenido, con el tema de la profundidad del mercado financiero, que también está, Uruguay tiene un mercado financiero poco profundo, el ratio de crédito sobre el PBI es bajo, en cualquier comparación, creo que ahí hay al final la dolarización de la economía, que tiene detrás de eso algunas inconsistencias macroeconómicas, son lo que está detrás. Creo que si logramos alinear eso y profundizar en ese sentido, creo que, reitero, el mensaje que viene dando el presidente del Banco Central es estimulante. La inserción internacional, más conocido por todos, creo que no tiene misterio esto. Uruguay tiene que terminar de encontrarle la vuelta al Mercosur para poder tener una agenda de inserción internacional mucho más ambiciosa. Uruguay está estancado, como está estancado el Mercosur, está absolutamente estancado en términos de inserción. El mundo está andando muy rápido, hay también una oportunidad, el presidente quiere tomar un liderazgo, esperemos que esto se pueda concretar, pero hay que buscar la forma para que el Mercosur pueda avanzar. Hace algunas semanas estábamos en este mismo lugar conversando, invitados por la Fundación Konrad Adenauer, sobre el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Sería el primer acuerdo significativo que lograría el Mercosur en su historia, que realmente movería la aguja en materia de preferencias para nuestras empresas. Bueno, en ese sentido necesitamos un salto importante. Después un tema un poco más complejo, capaz que para los que no son del palo económico, que es la regulación de mercados. Acá hay varias cosas, está el tema de las tarifas públicas, la gobernanza de las empresas públicas, pero también en la gobernanza del mercado laboral, que es otro tema que sistemáticamente Uruguay aparece mal rankeado en cualquier indicador internacional. Tenemos acá una agenda pendiente de tener para nuestras empresas mercados, los factores productivos como son el trabajo, pero como también es la energía, como también, bueno, hay una idea importante de fortalecer las unidades reguladoras, que creo que van en buen camino, pero es importante caminar a pasos firmes en este tema. Y después, bueno, los costos logísticos, que es más simple y más conocido por todos. Uruguay tiene problemas logísticos importantes para sacar la producción, costos que hacen inviable la producción en algunos sectores. Y bueno, y después el tema de la educación y la cohesión social, lo pongo como un todo, un tema inabarcable en sí mismo, pero que también el desafío educativo, también en materia productiva, ni siquiera en materia social y por la importancia para la convivencia, pero también en materia económica y productiva, está siendo una restricción al crecimiento, y si no logramos destrabar, es una reforma muchísimo más de largo plazo, pero que en algún momento va a ser lo que nos va a trancar si no logramos avanzar con cierta decisión. Así que bueno, por acá voy dejando y quedamos para alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias.
Capaz que les podemos dar ahora unos minutitos para que escriban sus preguntas. Sabrina las va a pasar a buscar por las mesas. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para vos, Nacho. Esto dice, la falta de consolidación de las elecciones municipales como plano central, en especial en Montevideo, ¿está asociado a que los candidatos ven su candidatura como un escalón político para otra cosa, en especial las elecciones nacionales, y no como un objetivo en sí mismo? Bien, buena pregunta. ¿Quién hizo? Porque así bien. Yo no lo sé, pero capaz que es al revés. O sea, yo creo que quizá si los actores políticos vieran que desde los municipios pueden construir sus carreras políticas, quizás sería un botín más atractivo. Creo que hasta ahora han despreciado esa trayectoria, cosa que es muy distinta en el interior. En el interior, al principio los despreciaban también, nadie entendía eso, después se han dado cuenta que a partir de ahí logran protagonismo, empiezan a desafiar al intendente, eventualmente pueden transformarse en candidatos a intendente. Eso hasta ahora en Montevideo no ha ocurrido por razones diversas, pero más bien tiendo a pensar que es al revés. Y creo que en algún momento, bueno, quizá el único caso que tenemos ahí es el de Andrés Abt, que a través del municipio CH se transformó en algún momento como una figura como posible intendenteable, ¿no? Al final no cuajó la candidatura, pero en la medida que esas trayectorias se empiecen a visualizar, alguien se lo va a empezar a plantear. Che, estaría bueno primero ser alcalde, demostrar como alcalde que puedo solucionar estos temas, operar como contraste con la intendencia departamental y a partir de ahí posicionarme. Así funciona en el resto del mundo. Acá me hacen llegar una pregunta que también te quería hacer yo, que es, en base a la última encuesta, dicen acá, en base a las últimas encuestas de tus colegas consultores, ¿qué opinión tenés sobre lo que está pasando en Montevideo, ¿no? En la campaña de Montevideo, los movimientos que han observado otras empresas? ¿Cómo la ves vos, la campaña, la elección, dentro del Frente Amplio sobre todo, que es donde está más, parece más competitivo, más interesante? Sí, bien. La elección en Montevideo se puso muy interesante realmente, ¿no? Está en situación, cualquiera sea la encuesta que uno mire, estamos ante una situación de triple empate estadístico. Hoy por hoy, las mismas chances tienen cualquiera de los tres candidatos del Frente Amplio para ganar la elección. Puede volver a ser electo Martínez, puede ganar Cose o podría ganar Villar. La probabilidad de que gane la Concertación ya es bastante más discutible. Si uno mira, es maravilloso a veces el comportamiento electoral en Uruguay porque tiene cosas estructurales que son como increíbles. Si uno mira desde el 2000 en adelante cuánto ha sido el voto de lo que es Partido Nacional, Partido Colorado y socios en las elecciones departamentales en Montevideo, es 38%, con candidatos distintos, con formatos de competencia distintos, con concertación, sin concertación, eso suman en el torno del 38%. Es más, las últimas 3 elecciones es matemáticamente 38%, constante 38%. Entonces, bueno, eso por supuesto y el Frente Amplio por encima del 50%. Eso puede variar, sí, puede variar, pero bueno, las campañas tendrían que ser extraordinariamente diferentes y si bien ahora estamos en una situación pandémica que es inédita, en realidad, en general, punto más, punto menos, todas las encuestas coinciden en señalar esto. El Frente Amplio algo por encima del 50%, la concertación votando ahí en algún lado entre 35 y 40, como escenario de mayor probabilidad. Pero la interna del Frente Amplio muy competitiva. ¿Qué puede pasar? Se ha instalado la idea, o la paridad en las últimas encuestas, instala la idea de que el 27 de septiembre vamos a tener una elección como tuvimos en noviembre, de contar los votos hasta último minuto y que el jueves la Corte... Bueno, yo creo que no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque si bien a nivel de los bloques partidarios hay mucha estructura, la gente no cambia fácilmente de un bloque partidario al otro, porque hay mucha historia, mucha ideología, mucha tradición metida dentro de pertenecer a un bloque o al otro, y eso no lo cambia en una campaña publicitaria, digamos, ¿no? Eso no funciona así. Pero adentro de un partido la situación es distinta. Adentro de un partido la preferencia por el candidato A, B o C
puede moverse incluso en plazos muy rápidos porque la gente ahí no está traicionando ni su tradición, ni sus ideales, etc. Entonces nosotros tenemos algo así como la mitad del público Frente Amplista que está muy sectorizado y va a votar detrás de su sector político y no se va a mover. Eso está claro. Pero la otra mitad, que es mucha gente, puede incluso terminar definiendo en la última semana por uno o por otro, porque siente que no le va la vida, siente que son todos candidatos a su partido, todos representan un programa, el mismo programa. Entonces, en definitiva, si se quiere, es como una decisión de segundo orden. No le va la vida en cambiar de una semana a la otra en un candidato. Entonces, ¿qué puede ocurrir en estas 4 o 5 semanas? Podría ocurrir que uno de los tres se dispare fuertemente y que deje a los otros dos abajo. Podría ocurrir que se polarice entre dos y que haya un tercero que quede abajo. O podría ocurrir que sigan hasta el final, efectivamente, parejos. Pero este escenario de paridad no necesariamente es el que se va a sostener hasta el final. Algo mencionaste ya del tema de polarización que está presente en esta pregunta que te trasladaba recién. También se puede apostar a la polarización, decía esta persona que preguntaba. Y otra pregunta que viene de allá de Juan Manuel, dice, ¿crees que el hecho de que el Frente Amplio tenga 3 candidatos, si bien tiene la ventaja de la acumulación, provoca un efecto de polarización frente versus oposición? Sí, claro, es todavía los resabios que tenemos de la vieja ley de lemas, ¿no? Del doble voto simultáneo, que en el interior funciona mucho a favor del Partido Nacional, digamos, es decir, en los departamentos del interior, donde ya se sabe que va a ganar el Partido Nacional vota en las elecciones departamentales mucho más que en octubre. ¿Por qué? Porque todos los votantes de fuera del Partido Nacional, si quieren que su voto, quieren definir algo, van a votar fuera de su partido. Y entonces tenemos esas votaciones del Partido Nacional del 60, 65, 70% en elecciones departamentales que no son así en mayo. Que no son así en la elección nacional en octubre. Y en Montevideo puede estar pasando algo de eso, efectivamente. Entonces, yo creo que quizá en el formato ideal de competencia de la coalición multicolor hubiera sido deseable tener más de un candidato. Pero bueno, también es bastante entre lo ideal y lo posible, probablemente fue lo posible, pero obviamente podría llegar a ocurrir. Reitero, no sé si mucho más, o sea, no me imagino al frente votando por encima del 60%. No creo que vaya a ser una cosa demasiado fuerte, porque en este momento también el voto multicolor hay como la necesidad de un voto expresivo de una identidad, de una forma, etc. Entonces creo que eso lleva a ciertos pisos inevitables. Pero en algún pequeño grupo puede ser. Otro segmento que nosotros hemos identificado en la interna del Frente Amplio, que me olvidé de mencionar hoy, que puede terminar definiendo la elección, y que tiene que ver con lo que decía, son votantes del Frente Amplio que no saben a qué candidato, o sea, son indecisos adentro del Frente Amplio. En nuestra encuesta son 4 puntos, eso es mucha gente. Y que refleja esto que les decía, sabe que va a votar el Frente Amplio, todavía no sabe y capaz que no le importa mucho hasta el final a cuál de los 3. Esa decisión de segundo orden que puede definirse en los últimos días, que muchas veces son como de los últimos acontecimientos, la simpatía que generan los últimos hechos. Nacho, yo te quiero preguntar, en relación a la aprobación del presidente, vos decías, bueno, es esperable que la luna de miel sea un poquito más larga, un poquito más intensa de lo que suelen ser, pero algo va a hacer caer. ¿Qué se puede proyectar, no? O sea, en relación a la caída, ¿cuándo puede ser asociado a algún fenómeno en particular? Bueno, ahora se está votando el presupuesto, yo que sé, el presupuesto siempre genera mucha convulsión, pero eso puede llegar a hacer que caiga la aprobación u otras cosas. Sí, a ver, lo esperable evidentemente es una caída. Ahora, esa caída no necesariamente es lineal ni gradual. Y ahí depende un poco de la coyuntura, Paula, lo que vos decías. La experiencia pasada nos muestra que a veces hay hechos políticos que terminan acelerando caída y agudizándola. Fue lo que pasó con Vázquez en el 2015. Ahí hubo anuncios de algunas medidas económicas a mitad de año que ya generó un ruido fuerte, y después estuvo el tema de la esencialidad de la educación, que fue un hito fuerte, digamos, a fines de agosto, principios de septiembre del 2015, que fue como un shock que terminó tirando muy rápidamente para abajo la evaluación de Vázquez. Pero también está lo otro, muchas veces desde el manejo de la agenda pública y desde la generación de hechos políticos, los presidentes encuentran formas de compensar caídas y de impulsarse hacia arriba. Fue lo que pasó ahora claramente con la pandemia, y quizá quien mejor utilizó este recurso en el Uruguay en los últimos años fue Mujica. Mujica, en contextos de entrevero o empantanamiento político, era capaz de generar ideas
que sintonizaban con un segmento de la población y entonces ahí hay una cuestión evidentemente de segmentación electoral también y lo impulsaban hacia arriba. Desde ese punto de vista, si veo con todas las enormes diferencias, pero veo que este gobierno y este equipo de gobierno tiene, si querés, quizá un poquito más de similitudes desde ese punto de vista con el de Mujica que con el de Vázquez, que tenía un estilo de comunicación mucho más parsimonioso, y acá transmite la sensación el equipo de la calle Pou de estar mucho más arriba de la jugada y eventualmente poder identificar esos canales hacia arriba. Entonces, digo, la tendencia es la esperable, pero después obviamente los hechos políticos pueden acelerar hacia arriba o hacia abajo los procesos. Pasamos a las preguntas sobre la coyuntura económica. Acá el contador Víctor Ricciardi, creo que es, pregunta, ¿cuáles son los fundamentos para prever ese crecimiento en B para 2021 cuando tenemos un mundo cerrado al comercio e inversión y no se ven signos positivos en ese sentido? Bueno, las señales que está dando el mundo son un poco más contradictorias que eso. Tuvimos un cierre generalizado que fue muy preocupante, que claramente fue parte de esos primeros meses de mucha incertidumbre, pero en China en particular, que es donde empezó todo, pero también es donde está liderando la recuperación, las señales de recuperación son muy claras, las compras que está haciendo China de alimentos, etcétera, son bien importantes, y las tasas de interés son muy bajas, lo cual implica que quien quiera obtener un interés de su capital va a tener que tomar riesgo y en ese sentido es que hay una oportunidad importante, es que lo veo. Yo te hago otra pregunta en relación a la proyección de 4,2 para 2021 de crecimiento del PBI. Vos ahí mencionabas algunas empresas que para vos se han reconvertido en base a tecnología, que también eso impacta en el empleo, pero más allá de eso, sobre todo en qué sectores ves empresas reconvirtiéndose que puedan eventualmente ser motor de la recuperación económica? Bien, creo que ahí hay como algunos sectores en el que Uruguay tiene ventajas comparativas, que es donde tenemos como la expectativa de mediano plazo de la salida, ¿no? Sin duda, el sector aeroexportador sigue siendo tremendamente importante y es un poco el sector que nunca paró, ¿no? El sector que cuando pasó todo esto siguió funcionando. Después hay algunos indicios de eventuales inversiones que profundizarían el sector tecnológico en Uruguay, que también es un sector bien importante y que en este contexto, con la marca país, con otras capacidades que hay en Uruguay, de infraestructura y de capital humano, están viendo Uruguay para instalar empresas líderes regionales y globales. Entonces, esos dos sectores creo que son como los que tienen un potencial ahí de realmente estar por encima del promedio, sobre todo pensando en el sector externo, pensando en la exportación de bienes y de servicios. Después el sector no transable y en particular, como decía, es esperable que la construcción pase, que estuvo muy caída estos años, tenga una recuperación importante por UPM, por la ley de vivienda promovida, por obras públicas que están planificadas, y eso es otro sector que si bien no es un sector líder global, porque es típicamente un no transable, tiene un impacto muy importante en el bienestar y en el ingreso de las personas. Entonces, por ahí como para decir. Claramente hay otros sectores que les va a costar mucho más, el comercio, el turismo, el ocio, por ahí hay que ver cómo se reconvierten. El turismo y la exportación, ahí sí, la exportación de servicios turísticos este verano va a ser mala, más allá de la expectativa que tengamos de que algunos argentinos vengan a pasar 3 meses, obviamente eso no va a suplir todo lo que no va a venir. Sin duda hay, y después otros sectores, en particular el comercio, que fueron creo los que más crudamente están experimentando esta reducción de la mano de obra y el proceso de la digitalización de algunos procesos. Y hablaste de las reformas que se quedaron en el tintero. Me imagino que estás refiriéndote a la seguridad social ahí y a cuál otra. O sea, ¿qué otras reformas te parece que quedaron pendientes y que son importantes para Uruguay? Un poco era la idea de esa última slide donde esos deberes para jugar en la A, ¿no? Uruguay realmente no tiene por qué conformarse con menos, tiene condiciones para
para ser mucho más ambicioso. Y tenemos el tema de la seguridad social, que sobre todo atado al tema fiscal, cuando a la insostenibilidad de la trayectoria fiscal de nuestro país. Pero después está el tema de la inserción internacional que mencionábamos, está el tema de regulación de mercados y de sector. Tenemos muchos sectores que son monopólicos, que son a veces monopolios naturales, y en eso hay una decisión de la ciudadanía laudada, creo, sobre la propiedad de las empresas públicas. Pero creo que hay muchísimo para hacer sin cuestionar eso, que es sobre todo en empresas públicas mucho más eficientes, en la gobernanza, en el fortalecimiento de los entes, de los entes reguladores para tener precios mucho más competitivos, mucho más ajustados a costos. Por ahí creo que hay algunas pistas. Y después, bueno, el tema más de colocar la producción por el lado de la inserción internacional y temas más logísticos de transporte que también juegan. Creo que ahí hay una agenda bien clara que se puede procesar en algunos años y que daría un diferencial al país. Otra cosa que me pareció interesante es que marcaste que va a ser el empleo y la dificultad con el empleo va a ser uno de los temas de este gobierno de los próximos tiempos, y una recuperación que marcaste recién para 2022, fines de 2021, principios de 2022. Me parece que está bueno que comentes un poco qué perspectivas ves de relación al impacto que eso puede generar, que la cuestión esté centrada en el empleo, más allá de que otros indicadores mejoren, que el empleo empeore o que demore mucho en recuperarse, mejor dicho. Sí, creo que a ver, esto para poner un poco de contexto, todos tenemos claro lo que fue la discusión del empleo en los últimos años, cómo se instaló, no casualmente, la campaña electoral después de muchos años sin que fuera un tema muy presente. Y creo que ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Se mezcla el desempleo más cíclico, más asociado al ciclo económico, más asociado a que, bueno, hay menos demanda, hay menos actividad y se demanda menos. Y estos procesos de transformación, este desempleo más estructural de un país que tiene un divorcio entre buena parte de su mano de obra y la demanda del mercado. Cuando hablamos de desempleo y cuando hablamos de esto, básicamente estamos hablando de desempleo joven, de desempleo de baja calificación, muy feminizado. Por ahí creo que están otra batería de reformas pendientes donde hay casi todo para hacer, pero que sí, que creo que hay motivos en ese sentido para ser medianamente pesimista, contrariamente a cuando uno mira los números macro, que uno puede ser relativamente optimista, por todo esto, porque hay un combo de cosas que hacen que la recuperación y los sectores más dinámicos, algunos de los sectores que estamos nombrando, salvo la construcción, son poco intensivos en mano de obra. Entonces los sectores que van a dar más dinamismo no son los que demandan personal. Y ahí es que, bueno, quizás ya a finales de 2021 podamos tener como los niveles de 2019, pero para, por ejemplo, poner la cifra esa de 1.680.000 trabajadores de finales de 2014, que fue como ese récord, creo que ahí sí falta bastante, vamos a tener o procesar reformas más profundas o tenemos que suplir eso con mucha actividad y que, bueno, creo que para eso sí va a ser muy complicado volver a tener esos niveles en el corto plazo. Bueno, y llegó una última ahí de último momento. ¿Qué expectativa tenés de Rafo? Nacho, me imagino que para vos. Sí. Bueno, a ver, ya está un poco, hablé sobre el contexto general, tampoco contestaba, pero ¿qué? Positividad. No, yo creo que las probabilidades de que la coalición gane en Montevideo son limitadas, no creo que sean imposibles, pero son limitadas. Pero sobre Rafo, particularmente, ahí el análisis es distinto, porque Rafo no hay duda que más allá del resultado electoral concreto, el Partido Nacional aumentó su oferta política en Montevideo. Entonces está bastante claro que ahí hay un cuadro político que no existía hace 5 meses y que ha mostrado buenas cualidades, ¿no? En términos de formación, de preparación, de claridad y capacidad de comunicación. Diría que el proceso de aprendizaje a lo que es el mundo político, que en algunos casos es muy largo, en mucha gente que incursiona desde fuera de la política, en el caso de Rafa ha sido acelerado. Entonces yo creo que, pensando en el mediano plazo, es una muy buena noticia para el Partido Nacional la aparición de Rafa y el desempeño que Rafa ha tenido durante esta campaña, con independencia de lo que va a ser el resultado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o un comentario? Si no, ya terminamos la actividad. Muchísimas gracias a todos los que todavía quedan presentes. Fue un placer.